¿Cómo estás, Germán? Buen día. Bueno, ¿cuál es la reflexión de este año lectivo? Bueno, la última reflexión se podría decir de los datos que largó la Fundación Argentinos por la Educación, que es una de las fundaciones quizá con más influencia hoy en el ámbito educativo, es que justamente solamente 10 provincias pueden mostrar los datos reales de sus sistemas educativos. Recordemos que los sistemas educativos provinciales dependen, ¿sí?, de los ejecutivos provinciales, y eso habla a la clara. Por ahí siempre yo digo, ¿no?, que lo que no se mide de alguna forma se desconoce, y a la misma vez cuando se desconoce esos datos es difícil gestionarlo. Si no se lo gestiona también es difícil transformarlo, es decir, lo que no se mide no se gestiona ni tampoco se transforma. Entonces, claramente, en ese sentido, bueno, estamos hablando que de los 23 distritos, solamente 10 distritos pueden mostrar sus datos reales, es decir, cuando hablamos de datos reales, hablamos de la variable del proceso de aprendizaje dentro de las aulas, de la calidad educativa, de cuántos alumnos asisten o no asisten a clases, es decir, su trayectoria escolar en definitiva, la influencia de la crisis dentro de las escuelas, porque las escuelas no son islas dentro de nuestra sociedad, es decir, están influenciadas por muchas cuestiones negativas que hoy tiene esta crisis macroeconómica que estamos atravesando. Y en esa reflexión que vos me decías, bueno, claramente Tucumán en este sentido tiene mucho por trabajar, es decir, mucho por empezar a hacer un punto de partida de ese lugar, para que tengamos datos, y de esos datos no tan solo trabaje el Ministerio de Educación, sino también las organizaciones intermedias, especialistas y profesionales que por supuesto están abocados y ocupados, pero fundamentalmente preocupados por salir de esta crisis educativa que hemos remarcado todo el tiempo. Vemos que, o sabemos que casi 2 de cada 3 adolescentes de 15 años tiene dificultades para leer. Eso lo sabemos a partir de las pruebas Aprender, que quizá años atrás discutíamos si aprender, si evaluar era bueno o era malo. Algunos decían que era estigmatizar. Yo creo que la cultura de la evaluación en materia de política pública y sobre todo en materia de política educativa siempre es bueno para saber dónde estamos parados, para entender cuáles son los déficits, los errores para mejorar y potenciar, y a partir de ahí repensar, reconstruir políticas educativas que transformen, que mejoren y que fundamentalmente a nuestros niños y a nuestros adolescentes y jóvenes le dé una herramienta, una oportunidad para que puedan de alguna manera insertarse en el mercado laboral, porque sabemos que la educación tiene uno de sus objetivos preparar futuros profesionales, pero también, como decía un autor que estaba leyendo, que sean felices, ¿no? Porque la educación, las escuelas, las universidades de alguna manera tiene que enseñar, digamos, a nuestro futuro representante, a nuestro futuro, a quienes van a ser lo que van a estar tomando decisiones en nuestra sociedad, tiene que enseñar no tan solo a tener competencias en lo académico y destrezas, sino también a ser felices, que creo que por ahí muchas veces esta sociedad tan dinámica en la cual nosotros estamos emergidos se nos hace pasar por alto un detalle, ¿no es cierto? Me parece que hay muchos desafíos por delante, me parece que hay cosas que se han venido haciendo bien en términos provinciales, es decir, en el sistema educativo provincial, y hay cosas o hay cuestiones y ejes por mejorar. La formación docente es una. Yo por ahí hago mucho hincapié que creo que la estrategia del sistema educativo provincial tiene que basarse en potenciar, en mejorar la formación docente, porque son ellos, ni más ni menos, los que están liderando al frente de muchos jóvenes, niños y adolescentes, y en ocasiones esto que exige el siglo XXI de estar alerta, atento de nuevas currículas como la inteligencia artificial. Si nosotros a nuestros docentes, que siempre digo, se han formado en estructuras o en edificios del siglo XIX, con currículas del siglo XX y que hoy necesitan enseñar a alumnos del siglo XXI. Si a esos docentes no lo empoderamos, vamos a tener un sistema educativo que lamentablemente baja su calidad educativa. Está bien, por una parte hablamos de inteligencia artificial, pero ¿cómo resolver el caso de chicos que les cuesta ir a la escuela, que van un mes, 2 meses, claro, no pueden seguir yendo a la escuela, o porque no tienen plata, o porque la familia no lo puede mandar,
o porque la familia no lo incentiva. ¿Cómo resolvemos esos casos? Hay que entender que el sistema educativo es uno solo, primero y principal, y los esfuerzos aunados tanto del gobierno nacional y provincial y también los locales, es decir, los municipios, siempre van a conllevar de alguna manera a bajar esto que vos estás diciendo, que no es ni más ni menos que una gran problemática que atraviesa el sistema educativo, es decir, que los chicos no puedan asistir a clases o que cuando asisten a clases muchos chicos manifiestan que tienen hambre o que de alguna manera no han podido cumplir lo que las comidas diarias que todo quizá o normalmente muchas personas están acostumbradas a tener. Entonces, eso es lo que hablaba de los factores externos a la escuela que afectan en la escuela, ¿no es cierto? Pero es que la escuela sin alumnos no existe. Y los factores externos de decir la macroeconomía afecta a muchos chicos que vos decís no pueden viajar, no pueden comer, no tienen su alimento, entonces es un factor externo que la escuela quizá como institución no tiene culpa, pero sí lo afecta porque ve que los chicos no asisten, que si asisten tienen problemas de este índole. Entonces, ¿cómo se lo soluciona? Lo primero y principal es delineando objetivos generales y objetivos específicos entre todos los gobiernos, nacionales, provinciales y locales, porque es lo que por ahí muchas veces los directores remarcan, que los objetivos no son claros en todos los sentidos del gobierno. Entonces, creo que si hay un objetivo para el año que viene y los futuros años entrantes, es garantizar que la trayectoria escolar de esos alumnos y alumnas puedan de alguna manera el Estado, sobre todo en los sectores más vulnerables, el Estado garantizar que pueda asistir a través de políticas públicas o educativas como la que tenemos nosotros acá en la provincia, el boleto estudiantil gratuito. Bueno, en otras provincias no los hay. A través de un reconteo o un estudio real, profundo de cuántos y quiénes son los chicos que no pueden asistir a la escuela. Hoy necesitamos saber quiénes son con nombre y apellido los chicos que no pueden asistir a la escuela porque lamentablemente no pueden pagarse el transporte público. Entonces, para una parte, sí. ¿Hay alguien, vos conocés, que estudie el caso de los chicos que tienen 6 años, ya la dejemos el preescolar, Sí, vamos sí. 6 años para el primario, que hay chicos, ¿dónde sacamos la estadística de los chicos que no van? Por eso, no tenemos hoy datos. Eso es lo que decía al principio. La Fundación Argentina por la Educación habla de solamente 10 provincias tienen esos datos. Pero tengo una pregunta, lo dejemos a la Fundación. Sí. En Tucumán no hay un organismo, está lleno de gente en educación, alguien que diga, che, mira, vamos a ver todos los chicos que no pueden ir a la escuela. Hoy sí. O si tomás incluso la estadística, el DNI, vos lo vas viendo y sabés dónde están. Bueno, eso se llama una cédula escolar, lo que proponía en algún momento en el Congreso un ex diputado nacional. No tenemos hoy, y hoy podríamos tener una cédula escolar digital donde no tan solo tenga acceso el Ministerio de Educación, sino también otros ministerios para poder trabajar. El desarrollo social tiene gran implicancia y tiene gran influencia en el sistema educativo porque se ocupa de muchísimos niños y niñas en darle la merienda, en darle el desayuno. Entonces, sería muy importante tener una cédula escolar digital para poder sistematizar lo que vos decís. Los niños con nombre, apellido, DNI, dónde viven, que no están yendo, por qué no están yendo, cuál es el problema. Una vez que nosotros tengamos sistematizados todos esos datos, también seguramente vamos a detectar zonas desfavorables o zonas críticas o zonas rojas donde lamentablemente la directora no puede dar respuesta, la supervisora no puede dar respuesta, el Ministerio de Desarrollo Social está quizá no llegando o alcanzando en sus recursos y desde ahí obviamente tomar una planificación estratégica para empezar a dar vuelta. Otras provincias lo están haciendo bien, pero si nosotros no tenemos datos es imposible que también de alguna manera abarquemos la problemática y la resolvamos y la transformemos en algo positivo. Por eso esto de gobernar con evidencia, que hoy se habla mucho en política pública, significa gobernar con datos y a partir de esos datos empezar a transformar la realidad, porque si no es todo a la intuición, muchas veces es todo también por tirar un título y en educación tirar título no sirve, porque a la larga o a la corta nos damos cuenta, sabemos, digamos, que la educación puede estar en una crisis porque vemos esto que hoy ya en la prueba de aprender nos tira, digamos, que 2 de cada 3 adolescentes de 15 años tienen problemas de lectura. Entonces, en ese sentido, el término la política educativa siempre se manifiesta. Cuando se hacen las cosas bien, sale a la luz, y cuando se hacen las cosas mal, queda en evidencia. Estamos discutiendo chicos que pagan 100 lucas por mes
para ir a la escuela, es decir, tienen plata. Si es sistema privado. En un colegio privado. Sí. Y estamos discutiendo que aquel que no sabemos si va o no va a la escuela. Mirá la diferencia que hay entre el rico y el pobre. No, hay una desigualdad social que cuando vos ves, digamos, en los sectores más vulnerables estos estudios, por supuesto se profundiza y se agoniza. Es decir, cuando uno analiza en los sectores socios vulnerables, este índice o esta variable aumenta, por supuesto no a favor, en contra. Lamentablemente la cuestión socioeconómica siempre va a impactar, bien o mal, en los términos educativos, y en ese sentido, sin lugar a duda, lo que vos decías, Germán, trabajar y empezar a trabajar con datos va a ser importante, pero también, digamos, para la legislatura, para que pueda animarse a hablar de una reforma educativa profunda, que sea interesante, que agreguen los temas que hoy los jóvenes exigen, que agreguen políticas educativas que piensen en esos alumnos que quizá, como vos decís, no pueden llegar al aula en un día como hoy lluvioso, que agreguen estos temas como... Aclaremos, no es un día lluvioso, yo te hablo de siempre. No, pero hoy unos días, digamos, un día como hoy se acompleja hoy mucho más. Peor, se acompleja mucho más, entonces, digo, también podemos empezar a hablar de una reforma educativa que contemple muchos puntos que de alguna manera hoy, por X razones, no se está hablando. La educación es un tema muy importante porque a nosotros nos va a permitir repensar qué modelo de provincia queremos y qué modelo de país queremos y qué, de alguna manera, sujeto profesional el día de mañana vamos a formar. Bueno, es lo mismo que digamos, bueno, queremos un modelo agroexportador, bueno, entonces formemos profesionales que en ese modelo agroexportador encajen y seguramente traccionemos para adelante. Si queremos un modelo industrializado, bueno, seguramente tenemos que capacitar, formar e influenciar para que los jóvenes líderes que vengan a futuro estén preparados para ese modelo industrial. Entonces, los grandes países piensan en eso y actúan en consecuencia de eso, tanto en sus universidades, en sus escuelas. Entonces, creo que es necesario empezar a repensar una reforma educativa seria, profunda, donde todos los actores, los gremios, los docentes, los directores, inclusive los alumnos que tienen por ley hoy sus representantes en los centros de estudiantes, inclusive los alumnos puedan también tener voz y voto y de alguna manera concluir en una política pública que a Tucumán la ponga como quizá un nuevo paradigma dentro de los distritos de nuestro país. Lo podemos hacer, tenemos grandes profesionales, grandes académicos, grandes especialistas. Sí. Sin ir más lejos, la ministra es una referente nacional. Les guste a algunos un poco más, les guste a algunos un poco menos, pero es una referente nacional. Tenemos grandes personalidades que saben y abarcan esta problemática de manera técnica muy bien. Entonces creo que ahí hay una oportunidad. Tenemos recursos humanos, tenemos la Universidad Nacional de Tucumán, que tiene grandes profesionales en la Universidad de Filosofía y Letras. Me parece que eso hay que explotarlo, pero el desafío más grande es aglutinarlo y coordinarlo para que repensemos soluciones. Gracias, Ezequiel. Gracias a vos, Germán. Muchas gracias. Señora.